Todos los días tomamos decisiones. Cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy, toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Sobre todas las cosas. Pontexa. Esa música me recuerda siempre nuestro inicio o nuestra culminación de un programa. Me siento muy contento, muy bendecido de iniciar un programa más de Por el placer de vivir, saludándote a ti donde quiera que te encuentres. Por supuesto que el cuerpo humano es una máquina maravillosa, jamás igualada, y por más computadoras que se hagan en el mundo, nunca podrán realizar una computadora similar, ni siquiera en el 5% de todo lo impresionante que es todas las reacciones bioquímicas que suceden en un organismo. Ni te vayas a separar de este programa porque te vas a sorprender tanto como yo. Nada más para que te des una idea, me dice mi invitado del día de hoy. ¿Sabías tú, César, que se realizan en nuestro cuerpo, escucha cuántas, 156 millones de acciones bioquímicas por segundo en tu cuerpo, para hacer pelo, para digerir la comida que acabas de consumir, para que la piel se renueve, para que el corazón trabaje? 156 millones de acciones por segundo. Dime tú si no es una maravilla el cuerpo humano. Y por supuesto, dime tú si no es una maravilla no perder la capacidad de asombro y recordar que muchas de las enfermedades, como médico te lo puedo garantizar porque lo veía desde mis tiempos de estudiantes, los vamos formando, los vamos creando, las vamos atrayendo por el estilo de vida que llevamos, por la calidad de pensamientos que tenemos, sin caer en el extremo, por favor, porque tampoco se trata de que voy a cambiar mi actitud positiva y ya me voy a curar de todo lo que tengo. De negativo a positivo y ya me curo. No, por favor. Hay enfermos, no enfermedades, me decían en la Facultad de Medicina. Cada persona reacciona diferente ante un estímulo. Hay gente que con una dosis, una carga de actitud mental positiva pueden llegar a mejorar enormemente su estado de salud. Con palabras de aliento pueden llegar a mejorar reacciones bioquímicas que se realizan en su organismo en relación con la enfermedad. Pero no todos. Por supuesto que no todos. Por eso yo me recomiendo siempre, atiéndase, vea a su médico, siga las indicaciones y cambia tu mentalidad, intenta agregar la esperanza, la fe. Pero también existen personas que dicen y que han estudiado a fondo la etiología o la razón del por qué se forma una diabetes, una artritis reumatoide, enfermedades tan dramáticas como el cáncer, tan común ahora, el autismo y demás. Hoy tengo a Edgar Arroyo González, que hace unas semanas estuvo en El Placer de Vivir y causó un impacto tremendo con algo que dijo aquí en cabina. Edgar dijo, si supieran la gran cantidad de enfermedades que se suscitan en el cuerpo humano debido a los pensamientos, debido a la negatividad, debido al estilo de vida, a la pésima alimentación que tenemos, además de la contaminación en la que vivimos, yo creo que mucha gente tomaría cartas en el asunto, pero ya. Bueno, Edgar Arroyo González es bioquímico, es maestro de Stanford University. Además estudió en el Instituto Rotterdam en Alemania por más de 6 años en el área de investigación. Él es egresado del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, pero hizo estudios de posgrado de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España. Bueno, un hombre muy preparado que ha dedicado su vida a la investigación y que ha tenido una vida sumamente difícil en relación con la enfermedad de su hijo, y que gracias a los descubrimientos de él como bioquímico, de tantos médicos, logró salvar la vida de su hijo. Bueno, él estuvo en El Placer de Vivir y compartió su testimonio hace aproximadamente 2 o 3 semanas. Fue impactante. Nuevamente está aquí, está frente a mí y viene a platicar un poquito más de lo que él como bioquímico, que ha participado en las principales universidades del mundo, ha descubierto en relación con las enfermedades. Un programa digno de escucharse de principio a fin. Te suplico, no te separes de la radio. Te puedo prometer que vas a ver la vida muy diferente, que vas a cuidar un poquito más
cuando se trate de comer y vas a leer un poquito más lo que te estás comiendo, los ingredientes que trae esa bolsa de producto que tú elegiste en un centro comercial, que de la vista nace el amor, por supuesto. Yo he cambiado mucho mi manera de alimentación y lo he cambiado gracias a la gente que he entrevistado sin caer en la obsesión, porque también hay gente que dramática y drásticamente deja de comer X o Y producto y no vuelve. No, tampoco. Me ha interesado mucho lo de la dieta y tu tipo sanguíneo, que puedes encontrar información para la gente que me lo pregunta constantemente en redes sociales. María Angel, entre usted a Google y póngale María Angel en lugar de Ángel con E, y ahí te vas a encontrar mucha información. También entra a redescubrir qué tanto influyen los lácteos en la alimentación, la proteína, qué tan importante es el comer proteína. No nada más estaba hablando de la carne, no nada más ahí está. Quédate conmigo con la entrevista de Edgar Arroyo González. Te aseguro, ya para que lo haya invitado tan pronto, fue porque verdaderamente su testimonio impactó, pero también lo que me mencionó en ese programa en relación con las enfermedades y la prevención de enfermedad, que es algo sumamente importante. También el día de hoy viene Roberto Limón por el placer de cuidar tu economía. Un programa sumamente interesante. Quédate conmigo, esto es El Placer de Vivir, y agradezco a todos mis amigos en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Ahorita continuamos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Hace unos, ¿qué serían? Aproximadamente 3 semanas recibí en El Placer de Vivir la visita de Edgar Arroyo, que es un investigador de la Universidad de Stanford y que hablaba de su testimonio tan fuerte de haber tenido un hijo con una enfermedad degenerativa que estuvo al borde de la muerte, y que él como investigador pues no tenía la capacidad de poder salvar su vida cuando estaba ayudando a tantos niños a poder salir adelante, gracias a Dios, con una historia con final feliz, porque gracias a una proteína extraída de un pez en Nueva Zelanda se descubrió él como investigador y su equipo los medicamentos necesarios para poder salvar la vida de su hijo, que actualmente tiene 18 años y está muy sano, no veía, no caminaba. Pero en esa entrevista, Edgar Arroyo, que está presente, que está aquí conmigo en cabina, originario de Aguascalientes, maestro de Stanford, fundador del proyecto Andy, que es un programa de asistencia gratuita que atiende a miles de enfermos con cáncer en México, Centroamérica y en el sur de los Estados Unidos, y que ha cambiado y tocado la vida de muchas personas, pero que pide algo a cambio. Edgar dice, y su equipo, ok, te ayudamos, salvaste tu vida, beneficiamos a tu hijo, pero tú haz algo por los demás también. Por eso es una especie de cadena de favores. Edgar me dijo en esa ocasión, César, si todos conocieran, y yo como investigador, me dejaras decir algún día que veo un patrón, un común denominador en la gente con enfermedades degenerativas como el cáncer. Edgar, bienvenido. Hola César, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Bienvenido a Monterrey nuevamente y a la transmisión que estamos haciendo a la cadena MBS en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Nos escuchan en Carolina del Norte, en Florida, en Illinois, en Texas, pero también en 34 ciudades de México y sus alrededores a través del internet también y en podcast. ¿Qué común denominador te quedaste con ganas de decirme en aquel programa? Porque tú trabajas con mucha gente con cáncer, sin necesidad de generalizar, porque tristemente se forma la enfermedad. Claro. También César, es un tema, bueno, te lo mencionaba en su momento, cuando nosotros recibimos a alguien que necesita asistencia, usualmente son personas con muy pocos recursos, algunos incluso sin seguridad social, o peor aún, a pesar de tenerla, ya se les dijo, no se puede hacer nada, hay que ir a casa, arreglar un poco los asuntos legales y ir a esperar lo que tenga que suceder. Ayudábamos mucho a niños porque íbamos mucho a oncología infantil, el tema de cáncer de niños, pero de pronto nos dimos cuenta que había que ayudar en todos los aspectos. Sin embargo, algo que te comentaba en esa época es que en cualquier instituto donde se reciben personas para atender, por ejemplo, a un niño con cáncer, cuando tú observas a los papás, prácticamente tienes un patrón de cómo está su vida en los temas sociales. Es increíble cómo el aspecto social influye mucho, desde los temas de agresividad en casa, de mala comunicación. ¿Entre pareja o entre ellos? Entre pareja, que obviamente por consiguiente permea a los hijos. Hay hijos, por ejemplo, las mamás, y aquí tengo que reconocer que
César, las mujeres a veces son las héroes anónimas de este planeta, porque a veces incluso son las únicas proveedoras de casa, a pesar de que tienen un marido en ella. Y la verdad es que el concepto de la comunicación son patrones que establecen, de verdad, programas que de verdad derivan en enfermedades. Hablábamos un poco la explicación de por qué un cáncer, por qué una célula que es buena de pronto se puede desdoblar en malas, y sé que hay miles de posibilidades de que eso ocurra, pero sin duda alguna el patrón metabólico está muy conformado por la estructura neurológica. Yo, dentro de la perspectiva, yo soy bioquímico y mi especialidad justamente es el área de neurología. Y a veces entre las áreas de neurología bromeamos porque decimos somos la especialidad más frustrada del planeta porque somos los únicos que no conocemos nuestro músculo. Pero cuando entendemos un poco el comportamiento de nuestro músculo, cuando entendemos la fase metabólica de nuestro cerebro y cómo se interactúa con el resto de él, nos podemos dar cuenta que casi todos los patrones biológicos de enfermedades autoinmunes y para ¿Autoinmunes cuáles son? Bueno, todas las enfermedades que el enemigo está en casa y el encargado de cuidarte, lejos de ayudarte, ahora empieza a destruirte. Que literalmente, como dato cruel, quizá es el 60% de las personas que están en los hospitales el día de hoy. Que va en aumento, querido Edgar, porque tú sabes bien que cada día hay más gente con enfermedad autoinmune. En lugar de que tus defensas te protejan, se van en contra tuya. En contra tuya. Y luchar contra eso es muy difícil porque... Estamos hablando de leucemia, cáncer, estamos hablando de... Pues de todas las patologías, de incluso las deformaciones clínicas. Hay un dato muy importante. Fíjate, el ser humano se dice que es proteínas de la punta del pelo a la punta del pie. Esto lo refiero porque tú te cuidas mucho, me estabas comentando los cambios de alimentación que has hecho, y eso tiene que ver mucho, especialmente porque el ser humano trabaja a más de 156 millones de acciones bioquímicas cada segundo, así de mágico y de divino. 156 millones de acciones bioquímicas cada segundo. Hacer pelo, piel, memoria, inteligencia, la sensación que tiene la gente cuando nos escucha, eso incluso es una acción bioquímica derivada de una proteína. Así es que si el ser humano no tiene la estructura para hacer un balance de eso, obviamente pasa facturas. Voy a intentar explicarte, por ejemplo, de los temas también, cómo se transforma en los temas de los hábitos de vida, ¿no? Hablabas de la alimentación, cosa que es un tema muy importante. Cuando yo era pequeño, hace más de 40 años, en el pueblito donde nací, era un pueblo como de 25,000 habitantes. Y en los 25,000 habitantes, César, había un niño autista. Cerramos los ojos, los abrí 40 y tantos años después. ¿Y ahorita hay? De cada 100 niños que nacen hay un niño autista. O quizá menos. En Nuevo León, nada más para que te des una idea, debe haber un padrón de niños autistas, por lo menos más de 5,000. ¿Y qué estamos haciendo? ¿O qué dejamos de hacer para que haya tanta enfermedad autoinmune o tanta problema? Bueno, yo creo que uno de los patrones más complejos, sin duda alguna, es la alimentación. O sea, estamos cambiando. Hace unos días un grupo de niños en una escuela decía, no es cierto, yo no siento que haya falta de alimentación porque mi mami me llevó al súper y vi mucho alimento en los anaqueles. Y de pronto otro niño le contesta y le dice, sí, viste mucho alimento, pero quizá había pocos nutrientes. O sea, los niños son muy inteligentes y unos, aunque están muy enfocados porque a veces, bueno, los medios masivos le dicen cosas complicadas, finalmente tenemos que entender que nosotros somos nutrientes. Nuestros abuelos tenían mejores nutrientes que nosotros y eso lo reinventaban más correctamente. ¿Por qué hablo que eso cambia el metabolismo, cambia el comportamiento? Hay un estudio muy interesante justamente de Stanford, en donde tomaron animalitos y empezaron a alimentarlos diferente, con dietas diferentes. Y se dieron cuenta que en la primera generación de los animalitos, los animalitos empezaban, pues bueno, a hacerse más frágiles de las articulaciones y del músculo esquelético. La siguiente generación era aún más débil en el músculo esquelético, pero también empezaban a ser más agresivos. En la tercera generación eran prácticamente deformados y eran tremendamente agresivos. ¿Con qué tipo de alimentación? Bueno, obviamente cambiábamos alimentos no metabolizables, como lo que tristemente hay mucho en la actualidad. Entonces, si nosotros entendemos eso en nuestros hijos, vamos a entender que nosotros mismos estamos teniendo comportamientos complicados. Por eso hay que cuidar mucho y conocernos mucho también. Después de esta pausa, quiero que me digas qué es lo que un investigador de Stanford, bioquímico en el área cerebral y con una amplia experiencia en enfermedades como el cáncer y otro tipo de enfermedades degenerativas y autoinmunes, dice: cuidado. Por favor, que te lo diga un médico impacta, que te lo diga un nutriólogo impresiona. Pero que te lo diga un erudito de Stanford, que tiene años trabajando con el cáncer y ayudando a miles de niños en América con cáncer y que ha visto patrones de conducta, creo que deberíamos de tomarle importancia, ¿no crees tú? Después de esta pausa, sigo platicando con Edgar Arroyo, bioquímico, y que es fundador del Proyecto Ande. Ahorita regresamos. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
Me voy a ir directo hacia la pregunta que creo que muchos de los radioescuchas quisieran escuchar, porque Edgar, reitero, Edgar Arroyo, nacido en Aguascalientes, junto con su esposa, fundaron un proyecto para apoyar a miles de niños con enfermos de cáncer en México, Centroamérica y el sur de Estados Unidos. Han ayudado a personas con adrenodistrofia, ¿así se llama? Adrenoleucodistrofia. Me faltó el leuco, enfermedad que padeció su hijito y que gracias a Dios ha salido adelante y ahora tiene 18 años de edad, gracias a las investigaciones que él ha realizado. ¿Qué no come Edgar Arroyo? ¿Qué come Edgar Arroyo? ¿Qué ha quitado en su familia? Porque has visto patrones, obviamente cambiaste tu manera de ser, tu carácter, eres más, te ríes más. Dices que tiene mucho que ver la actitud para evitar enfermedades graves. ¿Qué tipo de actitud tiene Edgar y su familia? La verdad es que esa es una parte Te lo voy a preguntar a tu esposa mejor. Sí, yo creo que tendrías que preguntárselo a alguien más, pero bueno, la verdad es que el concepto, cuando hablábamos del concepto de que cuando no respirábamos bien, ¿recuerdas? Llenábamos nuestro organismo de ácido carbónico, el ácido carbónico... Normalmente respiramos muy superficial, Edgar. Sí, no sabemos respirar. ¿Tú cómo respiras? Hay que respirar profundamente, y siempre cuando tomemos una respiración cuenten hasta 4. 1, 2, 3, 4. Tienen sus pulmones de aire y harán que sus células respiren. Eso es importante. Vamos a hablar del tema de cáncer, por ejemplo. ¿Cuál es la primera razón por la cual una célula buena tiende a transformarse? Cuando el ambiente interno de nuestro cuerpo es agresivo, y una de ellas es por la falta de oxigenación. Todas las células tumorales, literalmente está comprobado que son anaeróbicas, es decir, no usan oxígeno. Entonces, si nosotros a nuestras células buenas les damos oxígeno, estamos minimizando a las otras. Segundo tema. Usualmente las células que tienden a transformarse en nuestro cuerpo es porque hay un ambiente hostil para ellas. Entonces tienen que generar literalmente una protección. Eso lo que hacen es literalmente utilizar moléculas de agua, de H2O, para protegerse y evitar transformarse. Eso hace que por esa misma razón ya no usen oxígeno, se bloquean. La tercera es que cuando el ambiente metabólico ya no permite que coman, entonces tiene que cambiar también su alimentación. Y literalmente de lo que se alimentan las células tumorales o los puntos tumorales en nuestro cuerpo es de lo que se denomina proteínas dextrógiras. Esto es un poco técnico, pero voy a intentar explicar. Si yo a mi cuerpo no quiero tener cáncer, o lo tengo y quiero eliminarlo, o quiero ayudarle a mi médico para que la quimio y la radio sea más eficaz, yo tendría que hacer un cambio de hábitos de vida. ¿Qué tendría que eliminar? Es esencialmente todo lo que acidifique mi cuerpo. ¿Qué acidifica mi cuerpo? Las carnes, los azúcares en exceso, las harinas en exceso, todo eso afecta mucho. El siguiente punto, tengo que respirar, tengo que hacer ejercicios, eso es bueno. Reírse, como tú lo decías, es la terapia más cómoda que permite que las células respiren. Si yo oxigeno mi cuerpo, minimizo el efecto de que una célula siga transformándose a algo incorrecto. La tercera parte. Proteínas levógiras, que son las contrarias a las dextrógiras. ¿Cuáles son? Todas las que comienzan con L. Si se fijan, y si un día entran a internet, chequen, proteínas levo o levógiras, son las que comienzan L-catidina, L-alanina, L-histidina, L-prolina. Todas esas ayudan a que el cuerpo esté mucho mejor. ¿En qué alimentos están? Literalmente están en los alimentos. Bueno, nosotros utilizamos, como tú sabes, mucha investigación sobre fuentes marinas. Las microalgas son las más ricas. De hecho, las microalgas no solo tienen muchos contenidos de EPAs y DHA, que son los famosos aceites omega 3, pero también tienen contenidos proteicos tan profundamente interesantes que hay una tesis doctoral que dice que hace 100 millones de años el ser humano comenzó a transformarse porque comenzó a comer producto marino. Como los animales se lo comían a él o eran muy complicados, era más fácil comer del mar, y entonces eso le permitió generar el concepto de Homo sapiens. Hay una tesis doctoral que de hecho prácticamente ganó un premio Nobel. El concepto de intentar cuidar lo que comemos y los hábitos de vida importan mucho. Si están deprimidos, aguanten la respiración. Esas personas que se despiertan y sienten este mundo no me quiere el día de hoy y no se quieren ni despertar o levantar de la cama, atrápense la nariz. ¿Inspiren? Hagan se llama hiperventilación. Tápense la boca y la nariz y ahóguense, como cuando eran niños que decían me ahogo, me ahogo. Bueno, hagan eso 3 veces y les juro que literalmente las estructuras de serotonina en su cerebro van a cambiar y van a permitir que entonces ya la depresión no existe. Son ejercicios muy simples. Y después de eso tomen agua, no tomen azúcares, no usen tantas harinas refinadas, eso no ayuda mucho. El alcohol, disfrútenlo, pero no abusen.
Y el tema... vinito tinto con su resveratrol. El vinito tinto es rico, nada más que recuerden que al final del día también es alcohol. Y el alcohol, bueno, finalmente es una parte metabólica de azúcar en tu cuerpo. Entonces, úsenlo y disfrútenlo también. Pero cuando ustedes literalmente hacen esos cambios metabólicos, después van a poder ir a una fiesta y tomar mucho vinito tinto. Van a poder ir a vamos, se los digo de otra manera, yo no puedo pensar darle una sugerencia a una familia que digan que tomen a sus hijos y los pongan en una bola de cristal, eso no es vida, pero lo importante es que chiquen a sus hijos, pero que también garanticen que tengan lo que es correcto, y los buenos hábitos también implican estar siempre presentes. ¿A qué me refiero? Si mi hijo un día decide ir a una tienda de estas rápidas a comer algo, pues quizá no se lo voy a dar, pero voy a garantizar que el hábito de vida de mi hijo sea más saludable que hacer eso todos los días. El problema de nuestra vida, o en la actualidad, es que nuestros hábitos de vida son muy nocivos y todos los días estamos atacando. Y bueno... No caigamos en extremos, amigo. Tú dices, oye, de vez en cuando que se les antoja comer algo, pues que lo hagan, pero que no sea un hábito. Sí, el problema de nuestra vida es el hábito. Un dato muy cruel. En los últimos 16 meses en nuestro país, César, el índice de obesidad infantil aumentó el 207%. O sea, esto es endémico. ¿Y qué pasa cuando la obesidad está presente? Cualquier otra enfermedad puede venir. Hay un dato también muy cruel que dice que para el año 2014, de cada 100 niños que nacen en América, 37 son diabéticos mellitus 2. Pero para la raza hispana, ese índice se va al 53%, es decir, más de la mitad. ¿Por qué nosotros más? Pues bueno, nuestra estructura genética, nosotros estamos acostumbrados finalmente a no poder metabolizar mucho el azúcar, pero nos encantan las mezclas de grasas, eso genera una sustancia que se llaman acreolatos, y los acreolatos son nocivos para nuestro cuerpo. Entonces, a mí me gustaría mucho, si quieres un día, intentar darte algunos tips interesantes, y a lo mejor hasta en tu página de internet podemos dejar algunas recomendaciones, y creo que eso nos va a permitir cambiar la vida de muchas personas. En mi página web van a encontrar un artículo de Edgar Arroyo, búsquenlo por favor, creo que ya está. El artículo de Edgar Arroyo con sus datos. Está en portada de mi página web, ya la puedes encontrar, www.cesarlozano.com. Le di la portada y viene su fotografía y viene cómo lo puedes contactar. Edgar, aprecio mucho esta visita que acabas de hacer nuevamente a compartirnos estos tips. Señores, el placer de vivir es como un menú. Sírvase de lo que acaba de decir Edgar, lo que crea más conveniente. Una pausa, continuamos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Entrevistar a Edgar Arroyo me hizo recordar un artículo de una especialista que se llama Comiéndome las emociones, y cómo el comerte una emoción como es la ira, el coraje, el rencor, el resentimiento, el remordimiento, la envidia, provoca sus indigestiones y las provoca de una manera especial en el organismo de cada uno de los seres humanos. Claro que hay gente inmune. Y ella diga, pues déjame decirte que yo tengo una tía geniuda, mal encarada, ya murió, pero siempre echando progenitoras por todo, pero murió de casi 80 años. Relativamente sana, tuvo una vida muy sana. O sea, no podemos hablar de generalidades, como Edgar también lo dicen, pero pues sí de mayorías. Si te estás dando cuenta que cuando haces un coraje quedas con un malestar, te quedas con una sensación. Bueno, eso me pasa a mí, cuando yo hago un coraje así grande, que no es frecuente, por cierto, procuro mantener el equilibrio, pero claro que hay días en que no. Oye, pues si no eres santo, quedo así como que taquicárdico, tembloroso, a veces hasta con malestar estomacal o mucha repetidera. Influye en mi organismo de alguna manera, pero también influye muchísimo lo que comemos. Rescato muchas cosas de lo que dijo Edgar, pero la mezcla de azúcar con la grasa, se forman, dijo, nacrolatos, que son muy dañinos para la salud. El no respirar correctamente, el respirar siempre superficialmente. Por eso ahora entendemos que en la meditación lo primero que te enseñan es a respirar. Cuando haces ejercicio te piden que primero hagas ejercicio respiratorio para que no sea una carga intensiva de energía la que necesitas derrochar para poder
dedicarte a correr medio kilómetro, 1 kilómetro, 6 kilómetros, no sé cuánto acostumbres, o si acostumbras. Pero por supuesto que la respiración es básica. Te puedo asegurar que la mayoría de nosotros los seres humanos respiramos superficialmente. Que ahorita que vas en tu automóvil vas respirando una capacidad del 10 al 20% en lugar del 60, 70 que podrías utilizar si respiráramos o inspiráramos profundamente. Pero no lo hacemos. Y la acumulación de ácido carbónico, ahí te la encargo. Y esto no es de nada beneficio para ninguna célula del organismo. Información sumamente valiosa la que hoy nos compartieron. Por eso dediqué 2 bloques completos para platicar con mi amigo Edgar. Y creo que si quieres comunicarte o tener más información, te repito, entra a mi página cesarlozano.com y ahí está un artículo y en la manera de cómo enlazarte a su página. Y si no, también puedes entrar a www.gialive, es G-I-A y luego live.com o también en edgararroyo.net, ahí lo puedes encontrar. Toda la información que quieras de lo que él habló y sobre todo el artículo que está en portada de mi web, te aseguro que te va a interesar muchísimo, porque hace un breve resumen de lo que acaba de platicar hace un momento. Somos lo que comemos, sí, pero también comemos muchas emociones nefastas. Somos lo que comemos, claro que sí, pero también no digerimos emociones que deberían de haber pasado ya, personas que ya deberían de estar en la historia y seguimos cargando con los agravios, con las pésimas emociones, con la sensación desagradable de un recuerdo que ya nada tiene que hacer en nuestro presente, y sin embargo seguimos cargando con él. ¿No crees tú que ya es tiempo de tomar decisiones que vayan en beneficio no nada más de tu salud emocional, física? Tienen tanta relación, somos mente, somos cuerpo y somos espíritu. Los tres están íntimamente relacionados. Lo que pensamos, lo que comemos y también nuestro crecimiento espiritual cambia completamente el rumbo de tu vida. Espero que lo hagas y sobre todo que tomes decisiones certeras. No cabe duda, como menciona esta niña que me está escribiendo en Tuxtepec, me dice, quiero que sepas que desde que cambié mi alimentación, César, cambié hasta mi manera de ser. He estado comiendo más saludablemente, fuera chatarra, fuera dulce, fuera azúcares. Me ha cambiado hasta el carácter, la piel, el cabello y demás. Qué bueno está la entrevista que estás haciendo a Edgar. Ella también es bioquímica. Bueno, colega de mi amigo Edgar. Felicidades, amiga, me da mucho gusto ahora con la maestría que vas a empezar a estudiar. Y saludos a toda la gente que me escucha en Tuxtepec, en el 96.9 Exa Tuxtepec, en Coahuila, específicamente en Piedras Negras. Me preguntan qué tanto influye el cáncer en relación con el coraje. Bueno, yo no puedo hablar así, reitero, y no soy muy partidario de unir una enfermedad con otra. Son muchos factores, son demasiados como para decir sí. Y él dice que su papá murió de cáncer, pero porque toda la vida fue corajudo, murió de 42 años de edad, que él sí ve una relación directa. Bueno, en él no podemos asegurar que sean todos. Vamos con mi amigo Roberto Limón por el placer de cuidar tu economía. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de cuidar tu economía. Con Roberto Limón. Hola, soy Roberto Limón y estoy ahora contigo para darte los mejores tips para cuidar tu economía. Hoy vamos a hablar de las compras inteligentes. Una compra inteligente es aquella que nos deja satisfechos no solo al momento de la adquisición, sino días, semanas y meses después. Se compra de manera inteligente cuando se logra un balance entre la calidad y el precio de un producto, cuando se adquiere algo verdaderamente necesario, cuando sabemos que nuestra adquisición es verdaderamente útil y cuando estamos seguros que hicimos la compra correcta. Al comprar un bien o cualquier cosa, es indispensable comparar precios y características. El punto clave para comprar de manera inteligente y escoger los precios óptimos, esto es, sin duda, comparando. Sin importar si se trata de comprar una vivienda, un auto o un cepillo de dientes, para estar seguros de haber hecho una buena compra, debemos medir las opciones disponibles. Es muy importante que al momento de comparar, tomemos nota de lo que nos interesa comprar, lo que esperamos de esa compra y el presupuesto con el que contamos. La lista debe considerar al menos 3 aspectos: precio, características más importantes y lugares que lo ofrecen. Y algo extra, tienes que tener paciencia. Otro elemento fundamental para comprar bien es saber esperar el momento indicado. Me encantan estos tips, sobre todo porque son muy prácticos, muy sencillos. A todos mis colaboradores, mil gracias. A todos los terapeutas, especialistas que participan en el programa,
lo aprecio infinitamente cada uno de los tips que aquí comparten. Déjame recordarle a toda la gente que nos escucha la nueva opción para estudiantes mexicanos en los Estados Unidos. Southwest University en El Paso, Texas, donde tuve la oportunidad de estar y visitar y conocer la licenciatura en Administración de Empresas y Administración en Servicios de Salud. Pero ¿sabes qué es lo mejor y lo más impactante? Que te puedes graduar en menos de 3 años y que te revalidan materias si tú estudiaste alguna administración en México o alguna carrera relacionada con la salud, te revalidan materias allá en Southwest University. Y además, precios accesibles para las familias mexicanas. Te ayudan a tramitar tu visa de estudiante. ¿Qué esperas? Entra ahorita a la página www.southwestuniversity.com para que tengas mayor información. Yo te lo recomiendo. Me permite una muy breve pausa. Saludos a mis amigos en Chihuahua. Gracias por estar en sintonía. Y a mis amigos en Campeche, 100.3. En Chihuahua estamos en el 100.9. A Tuxtla Gutiérrez, antes de que se me olvide, mil gracias por todas las atenciones que han tenido conmigo y gracias por enviarme sus mensajes. Una breve pausa, continuamos. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya sabes que esa música, una de dos, que esto está iniciando o que esto ya se acabó, y se me hace que esto ya se terminó. Muchísimas gracias a todos los colaboradores y a todas las personas que hacen posible la transmisión del placer de vivir en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Como siempre, agradezco también a los operadores de audio, muchas gracias, directores artísticos de cada una de las empresas donde se transmite, incluyendo en Los Ángeles, en Guadalupe Radio, 87.7 FM Guadalupe Radio. Espero que este programa te haya gustado. Deseo que todos los temas que compartimos en el placer de vivir sean de tu agrado y sobre todo que los puedas aplicar en algunas áreas de tu vida. Y no sabes también qué alegría me da recibir los mensajes y las sugerencias de temas. No te pierdas los próximos programas. Te prometo que van a ser programas dignos de escucharse de principio a fin, y no solamente eso, sino que además te van a servir para tomar decisiones prácticas, certeras, inteligentes en tu vida. Hoy mi operador de audio fue Pepe Lara, a quien le agradezco infinitamente. Muchísimas gracias también a ti que eres radio escucha silencioso. Y si ya me escribiste o ya nos saludamos en alguna de las conferencias que doy en la República Mexicana, pues ya no eres radio escucha silencioso, ya eres radio escucha activo, y lo cual aprecio y agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Te recuerdo que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Que Dios bendiga tus pasos, que Él bendiga tus decisiones. Ánimo, hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.